Disculpas porque se cortó, se nos acabó el tiempo, así que vamos a esperar unos minutitos que todos se puedan volver a conectar y continuamos. Bueno, ¿les parece que podamos continuar? Bueno, se nos había acabado el tiempo, así que vamos a ver si podemos continuar. Habíamos quedado en esta idea del andamio, que es esta estructura que se utiliza sobre todo en las obras, ¿no? Que es una estructura que tiene movilidad, porque la podemos ir como cambiando, ¿no? Y yo les daba esta idea de que, bueno, si estamos realizando un edificio alto, ¿cómo vamos moviendo ese andamio? Pregunto. Y porque tiene escaleras, profesora, como le dije, son 2 barras en forma vertical y las une otra madera en forma horizontal. Generalmente los andamios tienen escaleras o tienen posiciones a la cual uno la va cambiando para subir más alto, o si no se necesita otro andamio para poder ponerlo más alto y poder subir la otra madera. Se adapta de acuerdo a las necesidades. Bien. Bueno, los autores utilizan esta imagen del andamio para hablar que la enseñanza, ¿no?, implica un andamiaje, que quiere decir que la enseñanza implica una ayuda que uno le da al otro, mientras el otro no puede por sí solo resolver un tema, ¿no? Y que cuando ya lo resuelve, ¿no?, uno, como el andamio, se corre más hacia adelante, ¿no?, para ayudarlo en una situación en donde nuevamente necesite ayuda. Incluso los autores, yo los invito porque les subí a la plataforma el texto de Girsi Palamidesi, les dije que ahí están todas las definiciones que estuvimos abordando. Girsi Palamidesi dan un ejemplo de cómo una madre o un padre ayudan a un niño a aprender a caminar. El potencial para caminar el niño lo tiene, pero necesita la ayuda. Ahí están los padres para darles la mano y sostenerlo, y después cuando ya da un pasito, entonces me corro y les tiro los brazos por las dudas que se caiga, y después lo que hago es correrme un poco más para que dé 3 pasos. ¿Se entiende? Claro, hasta que agarre confianza. Claro, y hasta que vaya, bueno, esto mismo llevémoslo a una situación de enseñanza. En cualquiera de los ejemplos o situaciones que ustedes viven a diario en sus centros, ¿no? Cuando yo estoy enseñando algo y tengo que guiar paso a paso al otro, ¿no? Y estoy como cerca, y cuando veo que está pudiendo lo dejo solo y le enseño algo más complejo, ¿no? Y lo acompaño hasta que veo que puede solo, y entonces me corro un poco más y le enseño algo más complejo. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, a ver, profe, a ver si la entiendo. No es que no se entienda lo que usted dice. O sea, yo le entiendo y queda claro lo que dice. Lo que yo no le entiendo a usted es cuando usted se refiere a qué es lo que tiene que corregir el otro en su ejemplo. Porque a mi entender, los ejemplos que los chicos entienden o explican, no sé si a lo mejor usted plantea que estarán mal redactados, pero para mí son claros.
Pero el grupo... A eso yo me refiero. Ejemplo, no hemos hablado del ejemplo, de este ejemplo del grupo Anaí. ¿Anaí? Yo no estoy, Sí. estoy haciendo ninguna crítica, o sea, a ver, cada grupo analizó un concepto, lo traen al grupo a socializarlo. Yo como docente lo que tengo que hacer es retrabajar eso que el grupo hizo para que los otros, ¿no?, que no hicieron ese trabajo, ¿no?, terminen de cerrar la idea para que cuando vuelvan a leerlo tengan, digamos, mayores elementos como para comprenderlo. Pero yo en qué momento planteé que lo que está hablando el grupo de andamiaje está mal. No, profesora, yo le entendí perfectamente, estamos aclarando conceptos, nada más. Estamos aclarando conceptos, digamos, ellas lo que hicieron fue definir lo que dicen los autores, explicaron y dieron el ejemplo de cómo, para poder aprender determinadas cuestiones en el ejemplo de computación, primeramente necesito saber ciertas cuestiones de mecanografía, y una vez que sé las cosas de mecanografía, puedo enseñar una cuestión más compleja. Está muy bien el ejemplo, está bien. Yo retomo lo que cada uno dice para que se comprenda. Si no necesitan que retome, no retomo. Los leemos y vamos a otra cosa. ¿Qué opinan? Retome, profesora, porque nosotros lo vimos en sala de espera. Sí. Profe, Sí. Las consignas de los otros grupos. por ahí para sumar, nosotros también habíamos encontrado que había un vínculo con la definición de buena enseñanza, que creo que lo pusimos ahí, que la finalidad de esos procesos, digamos, es prescindir en algún momento de esos andamiajes, de esas estructuras. Una vez que el concepto, que el alumno ya se apropió del contenido y lo puede usar a gusto y piacere, digamos, ya el proceso ya concluyó y, digamos, podemos correr la estructura a otra parte, pero la finalidad es esa, que en algún momento el alumno pueda hacer uso de ese saber de manera independiente. Tal cual. Por eso es que cuando nosotros hablamos de que se transmite un saber que el otro en un principio no conoce, pero después lo conoce y tiene que seguir solo. Esa es la idea. Por eso es que es móvil y es estable. Muy bien, Danilo. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, hay compañeros en sala de espera. Pero no me figuran acá. Todavía no me figuran a mí. Bueno, grupo 3. Perdón, hago una consulta al grupo 2. Yo tengo, hay varias personas aquí del grupo 2, porque yo tengo a Sí, yo soy del grupo 2. Silvana, Tafarel, Centurión. Suárez, Centurión, Acuña. No, Acuña no pertenece. No, profe, yo pertenezco al grupo número 1, porque usted en el trabajo a mí no sé por qué estoy en el 2, porque yo estoy en el 1. Acuña Giselle. Bueno, porque estabas también, no, está bien, estás en el 1. Aqua. Claro. Aqua, ¿por qué está en el grupo 2 y no está en el listado del grupo? O sea, Aqua presentó el trabajo del grupo 2, pero no está en el listado del grupo. No pertenece a nuestro grupo. Nuestro grupo está Tafarel, Califeño, Centurión, Baez y Suárez. Somos 5. Son 5, los tengo. Porque Aqua subió el trabajo del grupo 2. Bueno. No sé qué. No forma parte. No sé, profe. No forma parte de nuestro grupo. Bueno. Ah, por eso se confundió con mi apellido, profe.
Sí. Porque a mí me trabajo... Ah. No, porque acá yo te tengo, Acuña Giselle, sí te tengo, y vos presentaste el trabajo y todo. Bien. Sí. No, si los tengo acá anotaditos. Bueno, vamos, grupo. Bueno, gracias. Grupo 3. Bueno, veo que mis compas no aparecen, voy a leer yo. No, Javier, te escuchamos. El grupo 3, bueno, decía leer el siguiente párrafo. El punto de partida de toda enseñanza es la experiencia, la cultura y el saber de los que aprenden. La internalización de la cultura elaborada debe servir para reconstruir los saberes preexistentes en el individuo y potenciar las capacidades para resolver nuevos problemas. Eso, en definitiva, es el aprendizaje. Este diálogo, este conflicto entre lo que el aprendiz sabe y lo que intuye o puede hacer, pero con la ayuda de una persona más experta, solo podrá desarrollarse adecuadamente en la medida en que el docente tome. Ahí, bueno, cita a los autores. A uno decía qué es lo que el autor ha querido señalar. Lo que ha querido señalar es situarnos en un contexto en particular donde no solo nos encontramos con conocimientos adquiridos de manera formal, sino que nos atraviesan variables sociales, culturales, y es ahí donde debemos reflexionar de cómo reconstruir los saberes preexistentes, qué criterios puede utilizar en el individuo, indagar, cambiar los conocimientos que traen como base para mejorarlos, encontrar un diálogo continuo entre estas dos teorías, fundamentar la situación de enseñanza, reforzar los contenidos que ya trae sabidos y tomarlos como referencia para poder seguir con la enseñanza. Como experiencia, tomamos como punto de partida diagnóstico nivelatorio, para saber cuáles son los saberes previos, educación formal e informal, que traen los estudiantes, y mediante este resultado obtenido se planifica. Se organizan contenidos, las posibles estrategias que pueden utilizarse, se proyecta el contenido y el cómo enseñar. También nos brinda la información para resolver si tenemos que rever o retomar algún contenido o quizás no sea necesario, y los contenidos sean apropiados y correctos para este trayecto formativo. Bien. En el ejemplo, vimos un ejemplo que lo presentó el compañero, que arranca con el relato de Nahuel, pero de su estudiante Renato. Dice, Renato fue un estudiante que se presentó en el centro con la intención de realizar un curso de operador de PC, entre paréntesis, curso básico para aprender a usar la computadora. Quería aprender para tener un mejor desenvolvimiento en el mundo cotidiano y laboral, y así como también para ayudar a su pequeña hija con las tareas. Lo objetivo de Renato era, por un lado, la edad, casi 60 años, y los saberes previos que tenía, de dónde venía y a qué se dedica. Él venía de tener una vida de cocinero del mundo, con la experiencia de vivir y trabajar en países como Perú, Colombia y otros. Pero ahora era zapatero, dejando el mundo de la cocina y dedicándose a algo totalmente diferente. Renato nos contó cómo fue su trayectoria de cocinero y por qué terminó de zapatero. Él se cansó de viajar y quería una vida tranquila para poder acompañar a su hija sin tantos cambios. La experiencia de viajar y cocinar para los demás lo ayudó muchísimo a cómo tratar a las personas y cómo ser más simples en la vida. Persona de dedos duros, calloso y de motricidad limitada. Usaba un cuaderno oficio, pero de manera horizontal porque le era más cómodo para escribir. Anotaba cada pequeño detalle que se mencionaba en la clase y nunca dejó de insistir en el teclado con las técnicas de escritura. Renato tenía mucha experiencia tanto de vida como de diferentes culturas, y eso lo ayudó a ser una persona que nunca dejó de insistir, a pesar de los cambios y a su edad. Supo cómo adaptarse el grupo sin importar la gran diferencia etaria que había con el resto. Su trato siempre fue cálido y amable, y lo que recordaba de su trayectoria escolar lo relacionó y aplicó en los apuntes que tomaba como en las actividades de escritura en la computadora. Muy bien, muy bien. Y muy claro la explicación y el relato, ¿no? Bueno, a este grupo les tocó esta idea de que el punto de partida de toda enseñanza tiene que ser la experiencia, el saber y la cultura de los que aprenden, ¿no? Esta idea de que uno llega a la institución que llegue, ¿no? Con un bagaje de saberes, ¿no?
que tienen que ver no solo, como dijo el grupo, con lo formal, o sea, con lo que uno aprendió, ¿no?, dentro de la institución, sino también con todos aquellos saberes informales que uno aprende por el solo hecho de ser miembro de un grupo, de una sociedad, de una familia y de una cultura, ¿no? Entonces, todo esto, la experiencia, los saberes y la cultura, son fundamentales como punto de partida cuando uno quiere, ¿no?, que el otro pueda establecer vínculos entre esto nuevo que yo quiero enseñar y esto que yo ya sé, ¿no? Y me parece fundamental lo que plantea el grupo en esto de que no solo tiene peso lo que uno aprende formalmente, porque a veces en nuestras estructuras de pensamiento son mucho más fuertes y más difíciles de romper esos saberes que vienen de nuestra, digamos, de nuestra socialización dentro de un grupo, o de dónde venimos. Me pareció muy interesante el ejemplo que el grupo da, ¿no?, de todos los saberes y conocimientos y los lugares por donde este señor transitó y cómo esto de alguna manera, ¿no?, lo caracteriza de una forma frente a esto nuevo que está aprendiendo. Grupo, ¿alguna consulta, pregunta? No, profe. No, profe. Creo que en ese sentido quedó como bastante claro. Fíjense, hablamos de la enseñanza como un andamiaje, ¿no?, en esta cuestión de que la enseñanza es una ayuda, que se va como quitando y apoyando, que para enseñar tengo que tener claro que tengo que de alguna manera hacer, digamos, pesar estos saberes, experiencias y culturas de aquel que va a aprender, ¿no? Y la intencionalidad y la intención que tenemos al enseñar, y que esto a veces, digamos, no nos garantiza de que el otro aprenda tanto de lo que nosotros queremos enseñar. Bueno, ahí van ya 3 ideas con respecto a enseñanza. Vamos al grupo 4. ¿Qué les tocó al grupo 4? Hola, buenas tardes. Hola, Alejandra. Sí, a nosotros nos tocó, dice, leer el siguiente párrafo. La enseñanza es un oficio, es decir, la posibilidad de obrar con otros y sobre otros, de intervenir, de formar, de transformar a esos otros alumnos, estudiantes, en algo distinto a lo que eran. Es una habilidad que remite a un saber hacer, a un saber técnico y a un arte. Es mucho más que aplicar una técnica o conocimiento especializado. No es solo poder solucionar problemas, es también descubrirlos, revisar los supuestos que sostienen nuestras acciones y decisiones, como todo buen artesano. Quien enseña, mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento. La pregunta es, ¿qué es la enseñanza según el autor? Para nosotros, para el autor, la enseñanza es asegurar que el estudiante adquiere el conocimiento que éste le transmite a través del estudio y la experiencia, procurando no solo enseñarle lo especializado, sino hacer una buena persona. Apela a la analogía entre el docente y un artesano. El docente trabaja con su alumno y el artesano con su obra. Teniendo en cuenta que un artesano sabe hacer su obra, y esta es bella y tiene su técnica, su perfección, su tradición. Así, el docente también, cuando hace bien su oficio, preguntas, buenos problemas, ambos tienen detrás su gran formación intelectual y práctica, y sobre todo su historia y tradición. Otro aspecto importante es el diálogo entre la práctica y el pensamiento, dando cuenta que así como el artesano vincula fuertemente su saber y su pensamiento con su práctica al punto de que toda práctica es también un ejercicio intelectual, tal cual el docente en su ejercicio de la enseñanza reflexiona y en el hacer docencia interroga, pregunta y ensaya solución. En ambos casos, la obra tiene la firma de quien la hace.
La tarea docente trasciende lo meramente técnico, y la enseñanza es una experiencia conjunta acompañada donde ambos aprenden y se transforman, tanto el docente como el alumno. Tenemos por aquí un ejemplo que lo titulamos como el docente artesano. ¿Lo puedo leer? ¿Lo puedo compartir? Bien. Dice, un estudiante que asistió al CFP y transitó varios cursos en los cuales no se sintió cómoda, hasta acudir a un curso de artesanías, donde comenzó a encontrar sentido de pertenencia. El docente tuvo que trabajar en cómo incluirla y que descubriera sus habilidades en este oficio artesanal. Con el transcurrir de las clases, fue viéndose reflejado en su producto y en la participación, tanto en las clases como exposiciones que realiza el CFP. Así es como el docente pudo transmitir sus saberes e incluir este oficio al estudiante y pueda ésta descubrir y tener su firma propia en toda obra que realice, como todo artesano de esta. Creemos que este ejemplo representa el concepto de enseñanza porque no solo el alumno logró adquirir saberes, también el docente pudo superar un desafío, reconocer aspectos más subterráneos de la docencia junto a este estudiante. Aprendieron juntos, en simultáneo y sobre diferentes cosas. Incluso el resto del alumnado se vio nutrido por esta relación. Es todo lo que nosotros pudimos dar la respuesta a la pregunta que nos había tocado, que es la enseñanza según el autor. Muy bien, Alejandra, muy bien. Bueno, al grupo le tocó esta idea de la enseñanza como oficio, en donde, digamos, no se habla de la enseñanza básicamente y únicamente como una cuestión técnica, ¿no? Sino que trasciende lo meramente técnico y en donde también se hace referencia a un compromiso del que enseña, ¿no? Como que en este enseñar y aprender uno se moldea mutuamente, no hay solo uno que influye sobre el otro, sino que el otro también influye sobre uno. A mí me pareció muy claro y muy clara la explicación que dan y el ejemplo, ¿no? De cómo trasciende una cuestión meramente técnica. No sé si el grupo al que pertenece Alejandra, ¿quieren agregar algo más? Grupo 4. Sí, hola Rubén. Sí, así como dice usted que se forma tanto el alumno como el docente, es no un 50 y 50 porque el profe que está adelante tiene que saber un poquito más para poder instruirlo al alumno, así que sería un 60-40. Se relaciona la enseñanza del profe hacia el alumno y la devolución del alumno también porque trae experiencia propia, cada uno tiene su experiencia de vida como alumno, como yo con usted, yo tengo mi experiencia de vida, usted tiene su experiencia como profesora en esta materia. Y los dos vamos a aprender, tanto yo como usted, mucho más que usted. Yo le doy un ejemplo de mi trayectoria también, de mis clases que he tenido, o de alumnos que he tenido sacado experiencia. Y la enseñanza tiene esto, como dice, aprende tanto el docente como el alumno. Bien. Y es buenísimo porque todos los días, como dice el viejo dicho, se aprende algo nuevo y esto es importante en la escuela. Delante del alumno uno tiene los conocimientos, pero en realidad uno dice, me la sé de toda, pero no, el alumno todavía puede aportar al docente. Totalmente, totalmente. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, profe, por el momento no, estuvo muy claro lo que muy claro dijeron los compañeros.
Sí, muy claro. Y esta definición nos pareció sumamente interesante porque tiene que ver mucho con el trabajo que ustedes hacen en los centros, ¿no? Esta idea de ser artesanos, digamos, pero con el concepto amplio de que es una cuestión, ¿no? En donde uno pone como el cuerpo en todo lo que, en todo lo que está haciendo. Nos pareció muy interesante esa definición de enseñanza. Corrernos del lado, digamos, de esto tan lineal y tan como tan estructurado. ¿Mm? Bueno, vamos al grupo 5. ¿Quién está del grupo 5? Que va a leer. Bueno, leo. Dale, Leo, cualquier cosa pasame la posta. Bueno, muy bien. Bueno, el grupo 5, el aprendizaje en el aula nunca es meramente individual, es un aprendizaje que se realiza dentro de un grupo que posee vida propia, intereses, necesidades, exigencias. Proponen crear un espacio, bueno, Edwards y Mercer proponen crear un espacio de conocimientos compartidos en el aula. Afirman que el docente debe intentar crear mediante el diálogo un contexto de comunicación y metacomunicación que se enriquezca paulatinamente con los aportes de los participantes. ¿Qué es lo que el autor ha querido señalar? El autor hace referencia a que la tarea del docente es enseñar y el alumno aprender. Sin embargo, esta relación tiene una retroalimentación. El aprendizaje dentro del aula nunca es individual, siempre es colectivo con los otros. Es decir, esto es mutuo. El docente también aprende de los conocimientos que traen los participantes. Las situaciones se dan en simultáneo, no hay una sin la otra. Es muy importante y necesario aprender a escuchar al otro, poder leerlo. Esto implica estar atento y observar sus actitudes, miradas, gestos, posturas, etc. La enseñanza se va construyendo con el otro. Es la construcción de un saber en forma grupal. La enseñanza va más allá de lo que acontece en el aula. Es un compromiso moral y ético. Poder incorporar los emergentes que surgen en la clase distinguiendo cuál o cuáles son de interés pedagógico para el enriquecimiento de la misma. En estos intereses y necesidades se incorporan los elementos de la problemática social que traen los alumnos, pudiendo abordarlos desde otra mirada, asumiendo un compromiso con dicha situación, buscando alguna manera de dar respuesta o colaborar en este dar respuesta, averiguando, por ejemplo, qué organismos son los competentes para ayudar en esa situación. Y nosotros planteábamos, bueno, un compañero, el ejemplo, en una clase de huerta, por ejemplo, ¿no? Distintas opiniones o formas de llegar al objetivo planteado en una clase sobre procedimientos a realizar en una actividad de huerta. El profesor de dicha materia quiere enseñar cómo realizar determinado procedimiento según lo planificado, siguiendo una serie de pasos para llegar a lo propuesto. Pero surgen otras alternativas a través de los conocimientos que los alumnos traen previamente, derivando ello un diálogo compartido de retroalimentación y debate del tema. Finalmente, la actividad se realiza exitosamente destacando el aporte de todo el grupo. Muy bien. ¿Alguien del grupo quiere agregar algo? No, profe. No, o sea, yo como docente, la idea que tuvimos, Sí. siempre, como se dice, el docente aprende mucho por ahí del alumno. O sea, el docente piensa que tiene las técnicas necesarias o que sabe que esto tiene que ser así, pero hay muchas ideas más que también lo ayuda al docente. Y se pone todo en práctica con el tiempo. Y aprendemos todo. Bien, porque un poco los autores lo que están queriendo plantear acá es esta idea de aprendizajes compartidos, que en las situaciones de enseñanza, generalmente cuando... en las situaciones de enseñanza, que generalmente se dan en grupos, ¿no? Todos tienen distintos saberes que traen, ¿no?
que a veces son diferentes y que al ponerlos en debate, en diálogo con el otro, ¿no? Se comparten esos saberes y se va construyendo colectivamente un saber. Aun cuando después lo que uno aprende es individual, porque, digamos, quizás lo que yo aprenda no es lo mismo que lo que aprende Pedro, Juan y María, ¿no? Porque el aprendizaje implica una construcción interna que cada uno hace. Pero en ese proceso de construcción interna, yo estoy con otros en donde compartimos saberes comunes y saberes diferentes. Entonces, se aprende mutuamente, como dicen ustedes, tanto entre los alumnos y entre el docente que está con ese grupo, ¿sí? Entre todos vamos adquiriendo estos aprendizajes compartidos. ¿Y cuál es el rol nuestro como docente? Y el rol nuestro como docente es el de permitir que ese diálogo se genere en el grupo y permitir que todos puedan expresar las ideas que se tienen, y no que solo la idea la tengan unos pocos y quizás los otros por timidez, por tener miedo de equivocarse, porque el otro es más rápido para hablar, nunca habla. El rol nuestro es permitir que todos puedan expresar sus ideas y compartir este saber. Bien, profe. Bueno. Ese clima lo creamos los docentes, sí, profe. Lo tenemos que generar los docentes. Hay un texto de Telma Barredo que habla sobre el clima grupal y sobre cómo tenemos que trabajar los docentes para que todos se sientan parte y se sientan pertenecientes al grupo. Por eso es que por ahí a veces cuesta que algunos se integren más, porque algunos, sin darnos cuenta, a veces hacemos una pequeña diferencia en los que participan y en los que no, y a veces son siempre los mismos los que hablan. Claro. Entonces por ahí, incluso en este grupo se puede notar eso. Totalmente. Y no hablamos, somos 30 y no hablamos los 30. Siempre somos los mismos o algunos son los que hablan. Y por ahí puede generar eso y también pasa en el grupo dentro del aula. Totalmente. Y a veces los que no hablan tienen cosas sumamente ricas para decir y a veces más ricas que otros, pero no se tiene el espacio o no se genera ese espacio, y sobre todo en estas situaciones en donde, imagínense que yo, en este momento hay 30, tengo a una persona que veo, que es a Susana, y después ¿a quién más veo? A Angélica, y después no veo a nadie más, porque están todos con algunos poquitos con foto, y los demás ni siquiera con foto. Ahí estoy viendo a Natalia. ¿Qué pasa? Que estoy comiendo, profe. No, está bien, ¿no? Bueno, ahí lo veo a Danilo. Yo también, profe, comiendo. Bueno, no, pero es que esto que está planteando su compañero es totalmente real. Entonces, recuerden siempre esto, sobre todo ustedes ahora que ya están volviendo a la presencialidad y demás, de dar la posibilidad que todos hablen. Pero cuando uno da la posibilidad que todos hablen, que busquemos la mejor manera en que todos hablen, porque a veces no es bueno exponer a las personas, porque a veces si es una persona que es muy retraída, muy tímida, si yo lo señalo y le digo, bueno, a ver vos, ¿qué pensás? Lo inhibo más. Una estrategia que puede servir, ¿no? Es esto de, cuando uno está dialogando con el grupo, ir acercándose a la persona, estar cerca de la persona, ¿sí? Si yo quiero consultarle algo a uno de mis alumnos, me acerco más al banco donde ese alumno está cerca, y quizás al tocarle el hombro o al mirarlo y decirle, ¿vos qué opinás? Más de cerca, no desde el pizarrón, esa persona se va a animar más a hablar a que si lo expongo estando muy lejos. Fíjense que parece una tontera, pero es una estrategia que ayuda mucho. El estar más cerca físicamente del otro hace que parece que el diálogo tuviera que no levantar tanto la voz, no hablar tan alto, y eso da como un espacio de mayor confianza.
es todo un proceso ese, pero es importante poder generar espacios de aprendizaje compartidos. Por eso nos pareció muy interesante lo que los autores decían con respecto a eso. Profe, en esto de exponer esto de exponer al otro, ¿no? ¿Se puede concebir a esta altura del siglo en el que estamos que algún docente pueda por allí, porque el alumno no quiso pasar a exponer, que lo castigue dejándolo sin recreo? Traigo esto porque sucedió, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar después de escuchar todo esto que estamos viendo y que estamos leyendo y demás, es inconcebible. Es inconcebible. Es inconcebible. Sí, pero acordate también lo que vimos en organización, el tema de lo tradicional y lo posmoderno. Todavía existen muchos vestigios y todavía sigue existiendo gente que están rígidas y, por decirlo de alguna manera, retrógradas. Claro. Sí, dejarlos convivimos los dos sistemas. Y dejarlos sin recreo. Eso yo me acuerdo años, pero a esta altura dejarlos sin recreo porque no quiso pasar al frente, porque bueno, no se sentía seguro, no se sentía cómodo, y sin embargo la docente tomó la decisión. A veces acá en Zapala, acá te cuento, Angélica, acá en Zapala, no nos dio la posibilidad de trabajarlo en grupo, pero acá en Zapala, a partir del año pasado, se separó a una docente de primaria por esto, y ahora varios la deben conocer acá en Zapala. Los papás se unieron, más de 10 papás, porque, bueno, volvió la docente del ejercicio y todo, y tenía estas prácticas y otras más. Pero no, se sigue dando, Angélica. Sí, sí, yo no lo que podía nosotros creer. no lo veamos, no lo podía. Es tremendo, pero se sigue dando. Sí, sí. Bueno, esto tiene que ver con esto que hemos hablado desde nuestros primeros encuentros, en donde lo que nosotros hacemos, actuamos en la clase, las estrategias que utilizamos, la forma en que desarrollamos nuestros contenidos, qué damos de ese contenido y demás, tiene que ver con esos supuestos que están tan arraigados en nosotros. Y son más fuertes que, ¿sí? Y estas concepciones de bueno, como pasar al frente a dar la lección, son cuestiones que forman parte de esta enseñanza netamente tradicional y tecnicista, en donde está todo como sumamente pautado, normado, y a veces el docente se siente más cómodo con esa rigidez, ¿no?, que con ser más flexible, porque permitirme la mayor participación también me pone en un lugar de vulnerabilidad, porque a veces también capaz que me van a estar preguntando cosas que yo no sé. Es analizar, por eso es que yo siempre les digo, estos espacios a ustedes les sirven para tener herramientas para defender lo que hacen, ¿no? No solo quizás en su situación de ser docentes dentro de una institución, sino también son todas personas sumamente jóvenes, la mayoría de las que están haciendo este encuentro, en sus vínculos de sus hijos con las escuelas y demás, ¿no? Hemos hablado ya que la enseñanza implica una actividad moral y ética, que trasciende más allá de lo que uno enseña, ¿sí? Entonces, siempre uno tiene que buscar el término medio de las cosas. Cuando el otro, digamos, en este caso el alumno, está queriendo, digamos, ver y medir quién tiene más poder, quién tiene más, digamos, quién maneja la batuta en el aula, ¿no? O si estas tiras y aflojas que a veces suceden, y qué